Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Médicos. Yo soy su anfitriona, la doctora Laura Coreta, y tengo el gusto de presentarles el día de hoy a la doctora Carolina Castillo Yacomán. Ella es ginecóloga. Ella es egresada de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, es egresada del Hospital de Ginecología y Obstetricia La Raza, la número 3. Tiene un diplomado en colposcopía y enfermedades del tracto genital inferior. Es médico obstetra recertificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Su práctica privada la lleva a cabo en el Hospital Ángeles Clínica Londres y aparte de todo lo que les mencioné, es mujer y madre. Doctora Carolina, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos conocerte y por conocer parte de tu historia. Es un gusto tenerte aquí en esta parte de Entre Médicos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Caro, quiero preguntarte, tengo varias preguntas aquí, A ver, que más que nada quiero que sea una plática de amigas, así de va a ser. colegas y que no sea tan Tan, estricta, sí, tan cuadrada. totalmente de Entonces, acuerdo. bueno, vamos a empezar. ¿Cómo tomaste la decisión de ser ginecóloga? ¿Cómo empezó esto? Fíjate que fue bien curioso. En algún momento de mi vida, terminando la carrera, tuve la oportunidad de irme a Colombia a vivir un año. Uh-huh. Y ahí mismo me dieron la posibilidad de trabajar en un hospital que era el Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín, Colombia. Okay. Hacer una especie de internado rotatorio de posgrado, que en mi época ya no lo había, pero yo tenía muchas dudas, principalmente en dos especialidades. Una, medicina interna, y la otra, ginecología y obstetricia. Entonces, bueno, llegué a Colombia, fue esa posibilidad, hice 3 meses en medicina interna y 3 meses en ginecología. Y si bien medicina interna es interesantísima, me encantaba y todo, pero tenía un pequeño problema, el universo de pacientes. Para Sí. ese entonces yo me veía súper chiquita y teniendo en cuenta el sistema patriarcal que funcionaba en aquel momento, pues no me creían ni para hacerles un diagnóstico y mucho menos para darles y ofrecerles un tratamiento, los hombres. Uh-huh. Entonces dije, bueno, a ver, y gineco es que está muy interesante porque tiene parte de medicina interna, tiene parte quirúrgica, y lo que más me atrapó fue el hecho del universo de pacientes que eran mujeres. Y Okay. por eso me decidí a gineco. Okay. Entonces, un gran factor fue la combinación de cosas que te gustaban y Ajá, sobre todo la parte de atender a las mujeres, ¿no? exacto, la parte de atender a las Ok. mujeres. Ya medio me contaste cómo fue la decisión de ginecología, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria en la medicina? ¿Cómo ha sido ese viaje de Caro a través del tiempo en la profesión de medicina? Fíjate que, no sé si como todos, o como la mayoría, o por lo menos como yo, pero no quería nada que tuviera que ver con las matemáticas. Ok. Entonces, sí, no, ninguna cosa, ninguna carrera que tenga que ver con matemáticas profundas. Y me gustaba la parte de las ciencias naturales, la biología, y así poco a poco se fue encaminando hacia la parte pues, de la medicina. Llegué a medicina, llegué a la Universidad La Salle, becada porque la economía de mi familia no daba para poderla pagar, pero bueno, afortunadamente sí pude obtener la beca. Hice ahí pues lo que son básicas, clínicas. Después llegó el momento de hacer el internado y decidí que el internado era buena idea que se hiciera en un hospital privado. Lo hice en el Hospital ABC, Uh-huh. sobre todo con la finalidad, a lo mejor pues sí me hubiese gustado muchísimo tener muchísima práctica, pero mi idea principal era pasar al ENARM. Ok. O sea, mi idea era el ENARM, tener tiempo para estudiar de alguna forma u otra. Después hice el servicio social y después me fui a la parte esta de Colombia Uh-huh. que Uh-huh. te comenté de decidir qué era lo que iba a estudiar. Regresando de Colombia, pues ya estaba decidido que era gineco, presenté el ENARM, lo pasé y me fui al Hospital de la Raza. Uh-huh. Ahí sí quería práctica. Ajá. Ahí sí nada de medicina privada. Sí, Ahí sí, sí, sí. realmente sobre todo en gineco creo que era un lugar donde necesitabas pues muchas manos. Sí. Y fue en La Raza, el primer año lo hice en Halostock, los últimos 2 años a mí fue la última generación que me tocó gineco de 3 años. A partir de la siguiente ya eran 4. Y estuve en La Raza, después de terminar La Raza, pues ya había que trabajar.
Nada más que pequeño detalle, salí embarazada. Ok. Estaba embarazada cuando terminé y en aquel entonces, debido otra vez al sistema patriarcal, no se aceptaban mujeres embarazadas en el seguro. Entonces me hicieron la prueba de embarazo, me dijeron gracias por participar. Pero aquí no. Aquí no, exacto, aquí no, tu expediente se queda abierto, regresa después. Ve a ser mamá a otro lado. Ve a ser mamá a otro lado. Entonces dije, bueno, ni hablar, seré mamá a otro lado. Pero en ese momento, en ese entonces, mi pareja era R1 o R2, ya no me acuerdo, de anestesia. Evidentemente un sueldo de residente de anestesia para mantenerme a mí y al pequeño engendro por venir, pues no era suficiente. Sí. Y me puse a buscar trabajo, pero onda, en el periódico. O sea, buscar trabajo en el periódico. Estuve como un mes buscando trabajo, nomás no lo conseguí. Hasta que un amigo que decidió irse a Estados Unidos a hacer su especialidad me dijo, mira, yo estoy en una clínica para control de peso. ¿Qué te parece? Y yo, pues si me aceptan, sí. Fui a la clínica, más que una clínica era un consultorio. Era un consultorio que era manejado por mujeres. Okay. Era manejado por mujeres y me aceptaron. Decidieron que sí me aceptaban a una embarazada, aunque no era nutrióloga, sino que era médico, pues ginecólogo, pero les llamó la atención, les pareció adecuado y ahí trabajé prácticamente hasta que nació Sara. O sea, 3 días antes de que naciera Sara yo trabajaba ahí. Nació Sara y otra vez me quedé sin trabajo, ¿verdad? Okay. Pero bueno, ya no estaba embarazada. 3 meses después, porque decidí que los primeros 3 meses quería maternar a mi hija de manera muy estrecha. Entonces pasaron esos 3 meses y fui al seguro, metí mis papeles, reactivé mi expediente y por fin me aceptaron. Me aceptaron, trabajé aproximadamente como 1 año y medio en interinatos entre 02 y 08, interinatos temporales. Hasta que me pasó un detalle, me enfermé de neumonía. Me enfermo de neumonía, me enfermé un martes en la mañana, empezaron los síntomas. En ese momento yo estaba trabajando martes en la noche y sábado todo el día. Entonces dije, bueno, fui al hospital, a un hospital privado. Pues tenía relación con los pacientes, con los médicos del ABC. Fui con un neumólogo del ABC, me dijo, ¿tienes neumonía? Me dijo, te tienes que hospitalizar. Y digo, por supuesto que no, yo tengo que trabajar. Sí. Y me dijo, pues te pongo un catéter heparinizado. Me puso un catéter heparinizado y ahí voy con mi catéter heparinizado en la noche a trabajar a la clínica del Seguro Social de Tlatelolco. Llego y a mí se me ocurrió que era fácil, porque ese día en particular me tocaba en piso, no me tocaba en la toco. O sea, no iba a causar un caos. Sí, iba a estar tranquilo. Tranquilo. Entonces llego con el subdirector nocturno y le digo, doctor, mire, me está pasando esto, pero lo que yo puedo hacer es trabajar de 8 a 12, le dejo todo el piso cubierto y a las 12 usted me da un pase de salida de 8 horas, que era lo máximo que se podía. Ya no me acuerdo si era por quincena o por mes que se podían los pases, pero eran 8 horas. Y me deja salir, ¿no? Y dice el fulanito, ¿no? Usted así no me sirve para nada. No le sirvo para nada, ni ahorita, ni nunca. O sea, olvídelo. Y así fue como renuncié al seguro por puritito orgullo. Entonces al otro día me fui, ahora sí al hospital del seguro, saqué mi incapacidad, ya era final de mes, entonces ya se podía, o sea, ya faltaba poco para que se cubriera el interinato. Saqué la incapacidad hasta cubrir el interinato y nunca más volví al seguro. Y otra vez me quedé sin trabajo, ¿no? Otra vez la angustia de sin trabajo. Entonces dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y mi mamá me decía, yo conozco al procurador de justicia del aquel entonces Distrito Federal, ¿no? Y, ay, mamá, de veras que lo conozco. Mira, como al mes de no conseguir trabajo, le dije, sí. Ahora sí te ¿Sabes creo. Que llámale. Llámale, ¿no? Y vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver. Y resulta que sí lo conocía. Y resulta que estaban haciendo un servicio de médicos especialistas para ver al personal de la Procuraduría de Justicia del DF y evitar el ausentismo. Y me contrataron como ginecóloga de ahí. Trabajo que duró en mí 14 años. O sea, estuve un buen rato ahí hasta que mi hija creció. Entonces a lo mejor ya era momento de desarrollarme más, ya, porque ese trabajo era muy cómodo. O sea, yo tenía un trabajo
de 9 a 3, pero aparte podía mover los horarios. Entonces podía estar con Sara un buen tiempo. Pero ya, llegó el momento en que Sara ya tenía 14, 15 años y había que hacer algo más por mí. Hablé con unos amigos de La Salle y me dieron la oportunidad de entrar al Star Medical Center como ginecóloga adscrita de la mañana. Y así empezó un camino padrísimo porque me encantó, fue un trabajo en equipo que me hizo recuperar el tiempo perdido, que me hizo recuperar el volver a hospitales, sobre todo el volver a quirófano. Sí. Esta parte que a lo mejor había perdido, pero que aquí se desempolvó. Se desempolvó con un equipo increíble y pues todo iba muy bien hasta que tuve que renunciar a la procuraduría. Pasé primero el trabajo de la tarde el trabajo de la mañana a la tarde de la procuraduría, pero después ya no podía porque empecé con mi consulta, la consulta se comió el trabajo de la procuraduría y después se comió el trabajo de ginecología de la mañana, ya no podía estar ahí y entonces tengo trabajo para una iguala con Scotiabank y el doctor de ahí me ofreció hablar con alguien de la clínica Londres para trasladar mi consulta para acá. Y así fue como empecé y llegué con ustedes a la clínica Londres. Okay. Fue interesante, ¿no? O Así, a lo mejor decisiones que tuviste que no tuviste mucho que pensar, que dijiste, yo no acepto esto, a mí no me gusta, no quieres, me voy. O sea, sin darle tanto rollo, un límite bien identificado tuyo. Así es. Yo no acepto esto, no tengo necesidad. No. Pero eventualmente, lo que en algún momento, vamos a decir, perdiste, de que a lo mejor era lo que de quirófano, eventualmente llegó a ti por una u otra manera. Así es. Al final no hubo ninguna pérdida. No hubo ninguna pérdida, hubo ganancia. Okay. A nivel de residencia, ¿cómo ha sido o cómo fue para ti ser una mujer residente? Hoy en día, pues todavía hay especialidades que es difícil ser una residente mujer. ¿Tú tuviste algún evento, algo que te haya marcado o no marcado, como algo que te hubiera enseñado con la idea de a las futuras residentes de cualquier especialidad o de las futuras estudiantes de medicina, algo que les quisieras decir o comentar o alentar en el camino que empiezan? Si bien ya ha habido un cambio muy grande en la educación de la medicina, hablando en cuestiones de género, algo que les quiera decir como no dejen de luchar, no se enganchen con cosas que no, o sea, desde de lo que has vivido, ¿qué les podrás decir a las futuras generaciones? Mira, yo les podría decir que tienen que luchar, que sobre todo a las residentes de gineco. Esto es algo importante para las residentes de gineco. Por años y durante siglos, miles de años, las brujas éramos las mujeres. Las encargadas de la medicina éramos las mujeres. Pero es un puesto que nos quitaron los hombres, pero que ya está volviendo a nosotras, ¿no? Tarde o temprano y sobre todo en gineco. Creo que les diría a las residentes de gineco, sigan luchando, que los sueños se logran y se logran seguro. Totalmente cierto. O sea, sí, podría decir lo mismo. O sea, al final, cuando tú quieres algo, si vas decidida y segura y tienes tus límites bien marcados, creo que no va a haber nada que no puedas lograr. Exacto. Qué bueno, Caro. Hablando ya un poquito más de tu consulta privada, ¿qué es lo que más te llega a tu consulta? O sea, ¿qué tipo de pacientes, qué enfermedades, qué es lo que más te gusta ver en tu consulta? No por enfermedad, sino porque disfrutas de tratar eso. ¿Hay alguno en específico o es igual con todos los padecimientos de ginecología y obstetricia? Con respecto a lo que más me llega, es muy variable. Es muy variable porque ahora sí que podemos hacer yo creo que el médico, me dice mi pareja actual, que también es ginecólogo, que las pacientes van envejeciendo con su médico. A mí, como empecé hace relativamente poco, pues todavía no me ha pasado esa situación, pero sí te puedo decir una diferencia pre-pandemia y post-pandemia. Antes de la pandemia, las mujeres como que estaban con un poquito ya más de reservas de tener hijos, pero más decididas a probablemente tenerlos. Después de la pandemia nadie quiere tener hijos. Sí.
O sea, ha sido realmente diferente. Entonces, el trabajo desde el rubro de la obstetricia ha disminuido. A lo mejor ha aumentado el gineco, ha aumentado mucho el que vayan a control. Ujú. eh, Como la a prevención. la prevención, exactamente. ¿Y qué enfermedad me gusta tratar? Digo, todas son muy interesantes, pero te voy a contestar que ninguna. Ok. Ninguna, porque tú dijiste la palabra clave. A mí lo que me gusta es la prevención. Sí. Creo que es lo más importante, y sobre todo en ginecología y en obstetricia. O sea, somos los únicos que estudiamos 4 años para tener un evento puramente natural. Entonces, creo que debemos, y si estudiamos eso, es Ujú, para prevenir ujú. que ese evento siga siendo de la manera, fluya de la manera más natural y más hermosa posible, tanto para la mamá como para la obstetra, como para el bebé, ¿no? Claro. Oye, Caro, y aparte llega una paciente contigo. Obviamente como médicos lo que más importa pues es darle un buen diagnóstico, eficaz, certero y tratarlo, ¿no? Darle el tratamiento específico. Pero tú crees que haya, aparte del tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, ¿hay algo más que crees que le puede apoyar o alentar a una paciente, aparte de lo que ya viene en los libros? ¿Sabes qué? Escucharlas. Muchas veces no nos tomamos el tiempo Ujú, realmente ujú. de escuchar a la paciente, de ver qué nos quiere decir, Sí. y de apoyarla con sororidad en todo lo que, entendiendo como sororidad, Ujú. el apoyar para un fin en común, Sí. no de, ay, porque soy mujer y me caes bien, no, Ajá, no, ajá. no solamente así, sino como un fin en común que en este caso ya sea la curación, una buena educación, ya sea de manera preventiva o de manera de educación sexual, o para tener un bebé precioso en Ujú. determinados meses, ¿no? Creo que eso que dices de escucharlas es muy importante y creo que aplica a nivel general. Muchas veces luego traen una cosa, vamos a decir, minúscula, o sea, no Sí, tan grave, pero traen como todo el estrés de sí. su vida y se sientan contigo y te dicen, es que doctora, y empiezan a llorar Sí, hay una y, vorágine de sentimientos o atrás. sea, y que se desahogan nada más con que tú les digas, cuéntame, ¿qué pasó? O Claro, sea, o sea, perdón por te llorar, escucho. no, ajá, no me pidas perdón, este es tu espacio, o sea, yo no te voy a juzgar, no te voy a decir nada, al contrario, si te sirve, yo te escucho, ¿no? Así es. Y creo que eso sí, sí es importante, a veces, lo digo porque me ha pasado, que hay chicas que a lo mejor vienen por una infección, pero a lo mejor ya es una infección que han mil tratado y no les Claro. da y no les dan y ya sienten que no saben qué les va a pasar, que piensan que toda la vida van a vivir así. Ya cuando las escuchas, o sea, a mí me ha pasado cuando yo voy al ginecólogo que hasta siento como que salgo como con terapia. O sea, Claro. ya digo, bueno, ya hago mi Ujú. medicamento, ya estoy bien, o sea, siento que me dio todavía una hora Sí, de sales terapia. empoderada, Sí, yo pues. dije, ay, o sea, estoy bien. O Esa es sea, la idea. como que esa parte de echarte ánimo y de escucharte creo que es muy importante y el factor anímico en general y la salud mental creo que es muy importante. Así es. Muy bien, Caro. Muy bien. Algo que te quiero preguntar es, ¿a quién admiras? O sea, ya sea una figura médica, pública, de cualquier ámbito, ¿alguien que admires? Esa es una pregunta muy interesante. Ajá. ¿Por qué te podría mencionar cualquier médico famoso de no sé Sí, qué? sí, sí. Pues no. Ajá. Te podría mencionar un pintor famoso, no sé qué, artista. No es porque no los admire, sí, qué padre su Sí, trabajo y su su desarrollo, lucha y su todo lo lucha. que han logrado, ¿no? Pero no admiro a 3 personas. Ujú. Una es a mi mamá. Mi mamá ha sido, bueno, fue más bien, una luchadora en todas las... Ay, voy a llorar. No, Porque pero es de que, sí, verdad. claro. Es que ella no tenía, fue un ambiente totalmente de mujeres que le tocó, si en mi época estaba del carambas, ahora imagínate en la época de mi mamá, realmente fue una lucha social y económica y sola que lo logró increíble. Mi mamá la admiro muchísimo. Otra persona que admiro mucho es un profesor Ujú. uh, de la especialidad, era de gineco, era el jefe de enseñanza de la raza. Ok. Fíjate que él decía, aparte de todos los
que teníamos que hacer, ¿no? Que teníamos que estudiar, que presentar el trabajo, que todo lo que teníamos que hacer. Pero independientemente de eso nos decía, hay 2 cosas más que tienen que hacer: comer sus 3 alimentos y dormir 4 horas. Okay. Se me hace súper avanzada, porque era en aquella época en la de que nadie dormía y nadie comía y todos tenían que estar trabajando de manera 24/7 y otro y absurda, porque lo que decía el doctor era que nadie podía ofrecer lo que no tiene. Si no tenemos un autocuidado de nosotros, ¿cómo vamos a ofrecer cuidado a las pacientes? Sí, me parece que ese lo admiro muchísimo. Y otra persona que admiro muchísimo es mi actual pareja. Okay. Tú no lo conoces, pero si lo conocieras y si lo llegas a conocer, y los que lo conocen, es un hombre totalmente resiliente. O sea, lo caracteriza la resiliencia. Es un hombre echado para adelante, es mayor, pero tiene una forma de ver el mundo tan actual que a mí se me hace admirable. Ok. Eso son los 3. Qué bonito, Caro, porque, o sea, me queda claro que la forma en que eres viene desde tu mamá y o sea, eres como el ejemplo, o más bien todo lo que fue ella, como que se transmitió a ti, como que esa lucha, como que o sea, como que se pasan la estafeta de generación en generación. Así es. Y tu hija ahorita que la acabo de conocer, o sea, ¿verdad? que es la doctora, es una copia de la doctora, es una gota, o sea, es aparte simpática. de que sí se parecen, o sea, tienen la personalidad, y yo sé que si la sentamos aquí y le preguntamos lo mismo, nos va a decir lo mismo de empoderar a las mujeres, de escucharnos, de que somos unas fregonas, o sea, todo eso, qué bonito, y lo vibro y lo siento contigo, porque yo también vengo como de algo así. Y hasta se me pone la piel chinita. Sí, que me emocionas. Sí. Pero qué bonito es eso. Bueno, ya. Okay. Vamos a continuar con el tema. Ya para terminar, Caro, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? O sea, que a lo mejor antes, cuando somos como más jóvenes, nos preocupan cosas que a la mera hora, ya cuando lo reflexionas, dices, ay, me preocupaba por esto, ¿no? Algo que le quieras decir a tu yo del pasado, que digas, a lo mejor como todo tranquila. Depende qué yo tan pasado. Porque el yo del pasado, así yéndonos a la prehistoria, a la época de la primaria, le diría, tranquila, te juro que no ser bueno en los deportes no tiene ninguna importancia. Porque era torpísima. Sí. Torpísima, y de verdad me causó un trauma. O sea, que a lo mejor te castigabas por decir, ¿por qué no soy tan buena? No existía el bullying, pero creo que fueron los inicios, ¿eh? O sea, ahí podríamos empezarlo a mencionar como bullying. De verdad, era horrible. Y a mi yo del pasado ginecológico joven, a mi yo residente le diría, híjole, sí se puede. Se puede con lucha, se puede echándole ganas y, ay, se puede, échenle ganas. La lucha es lo más importante. Aparte, tenemos una profesión hermosa y mi especialidad es hermosísima. Tengo un universo que son mujeres, que para mí es muy importante. Pues qué bonito, Caro. O sea, gracias por permitirme conocerte, por poderte entrevistar. Para mí esta entrevista fue como muy emotiva porque aparte de conocerte como profesionista, te conocimos como mujer, como mamá, como compañera y ese empoderamiento y esa seguridad que transmites, que me transmites a mí y que seguramente los demás lo pueden llegar a percibir, es muy bonito. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos, por vernos, quien nos esté viendo. Y bueno, les dejo aquí a la doctora Caro, ginecóloga y obstetra, amiga, podría decir, o que nos estamos conociendo para eso. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.